Señor. de ambos, tanto ella como él, Amén, allí donde ellos están, Señor. Damos gracias a ti, Señor, por la salud de Sandra Blanco y de Juan Mauricio Valencia, Señor. Así es, Señor. Te pido, Señor, por cada uno de ellos. Te damos gracias por la salud de doña Lolita Rivera de Rueda y su esposo, don Norberto, que tú ya lo sacaste adelante, Amén, Señor. Señor. Gracias por la salud de Rosa Estela Salcedo La Rota, Señor. Colocamos en tus manos la vida de Sandra Milena Mejía. Sánala, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. De Ana Teresa Fonseca, de Rosalba de Díaz. Y gracias, Señor, por lo que hiciste esta semana en la familia Prieto y en la vida de Carmen Beatriz Rodríguez. Gracias, Señor. Solo palabras de gratitud tenemos para contigo, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Así es, Señor. Clamamos, Señor, también en esta hora y colocamos delante el trono de la gracia, Señor, la vida de Juanita Pinzón, que hoy lo operan, Señor. Pita Pinzón, Señor, que hoy lo operan. Que seas tú, Señor, sanándola, que seas tú allí operando, interviniendo en esta cirugía, mi Rey, y que quede perfecta tal cual como tú la trajiste a este mundo, Señor. Sí, Señor. Gracias, Señor, por cada persona que nos ha pedido oración, porque sabemos que tú metes tu mano poderosa y sana, Señor. Tú eres nuestro sanador, tú eres el que restaura, tú eres el que levanta, Señor. Y en esta hora te clamamos, restaura todo aquel que tiene COVID, Señor. Restáuralo, levántalo, sánalo, Señor. No permita, Señor, que este virus toque más personas y que lleve a la muerte, amado Rey. Sé tú nuestro sanador, sé tú sanando, sé tú quitando, sé tú limpiando, Señor. Declaramos que estamos en victoria, en bendición, que es tu mano poderosa la que nos sostiene, que es tu mano poderosa la que nos levanta, Señor. Gracias por estar con nosotros, Señor. Señor, tu Espíritu nos alienta y siempre en victoria tú nos llevas, amado Rey. Y gracias por estar con nosotros, mi Rey. Te alabamos y te bendecimos, amado Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, colocamos todas las familias aquí representadas, Señor. Así es, Señor. Todos nuestros familiares enfermos, Señor. Pasa tu mano sanadora y levántalos de su lecho. Levántalos. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Todo aquel que está conectado en este momento, Señor, dándote la honra y la gloria a ti. Ten misericordia de él, de sus familias, de sus seres queridos. Por causa de tus promesas, Señor, una vez más, como hace más de 2000 años lo hiciste, que por tus llagas sean sanados y curados todos aquellos que estén enfermos. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Amén. Dice tu palabra, de lo profundo de Jehová a ti clamo. Señor, oye mi voz. Estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. Jehová, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Pero en ti hay perdón, para que seas reverenciado. Esperé yo a Jehová, esperó mi alma, en su palabra he esperado. Mi alma espera a Jehová, más que los centinelas en la mañana, más que los vigilantes a la mañana. Esperaré Israel a Jehová, porque en Jehová hay misericordia y abundante redención con él, y él redimirá a Israel de todos sus pecados. Ese es el Salmo 130, y por eso te damos gracias, Señor, porque tú eres el que redime, Señor. Tú eres el que perdona nuestros pecados, en el nombre de Jesús. Y hoy declaramos que este culto es de adoración a ti, de exaltación a tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, Señor, gracias. Tú eres la luz que brilló en las tinieblas, abrió mis ojos, pude ver. Tú abriste nuestros ojos y pudimos ver, Señor.
grandemente exaltado. Glorioso por siempre, Señor. Glorioso por siempre, Señor. El mundo que creaste, humilde viviste, y pobre te hiciste por amor. Gracias por amarnos, Señor. Vine a adorarte, vine a postrarme, vine a decir que eres mi Dios. Solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asombroso para mí. Vine a adorarte, vine a postrarme, vine a decir que eres mi Dios. Tú eres nuestro Señor, nuestro Dios. Solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asombroso para mí. Gracias, Señor, por estar aquí en medio de nosotros. Gracias por permitirnos adorarte, Amén. exaltarte. Gracias porque hoy es un día de adoración y de exaltación a tu nombre. Glorificamos tu nombre, Señor. Permítenos, Señor, que la prédica llegue a nuestro corazón, Señor, y pueda ser rema en nuestros corazones y en nuestras vidas, Señor, y que podamos aplicarla de una manera especial en nuestras vidas, Señor. Gracias por el día, Señor, que nos estás dando, un día de bendición. Y allí donde tú estás, buenos días, vas a decir, Señor, tu mano me sostiene, Señor, tu mano me sostiene. tu espíritu me alienta, Tu espíritu me alienta. y siempre en victoria tú me llevas. Y siempre en victoria tú me llevas. Amén. Amén. Buenos días, familia. Buenos días. Buenos días, iglesia. Una vez más podemos estar unidos en el mismo sentir, unidos en el Espíritu para venir a adorar al Rey de Reyes, al Señor de Señores, a aprender de Él, a aplicar lo que Él nos enseñó, a entender los pormenores de nuestras vidas y a honrarlo para que sea ofrenda de olor fragante para Él el Amén. culto que tú y yo todos los domingos levantamos delante de Él. Hoy, por ser el primer domingo del mes, aquellos que puedan allí en su casa preparen la cena y vamos a tomar la Santa Cena. Los que puedan hacerlo, hagámoslo para el Señor. Amén. Bueno, hoy tenemos que acelerar precisamente por ello. La prédica de hoy, el nombre de la prédica de hoy, es aquella obra de William Shakespeare titulada Hamlet. La famosísima frase aquella de ser o no ser. Esa es la pregunta. To be or not to be. That is the question. Entonces, para los que toman apuntes, hoy vamos a tener una prédica de ser o no ser. Quiero que miremos en el primer capítulo del Evangelio según San Lucas. Primer capítulo del Evangelio según San Lucas. Quiero que observemos a partir del versículo 5 quién fue Juan el Bautista. Miren, dice así. Juan capítulo 1, versículos 5 al 17 dice: Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elisabet. Ambos eran justos delante de Dios
y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijo, porque Elisabet era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso, entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle, y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elisabet te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Tal como lo muestran las Escrituras, Juan el Bautista fue un hombre que primero no bebía vino ni sidra porque había sido consagrado al Señor. Era un hombre consagrado al Señor desde su nacimiento, desde antes de nacer. Era un hombre que estaba lleno del Espíritu Santo. Desde el vientre de su madre ya estaba así. Era un hombre a través del cual muchos de los hijos de Israel se convirtieron al Señor. Era un hombre que iba adelante de nuestro Señor Jesucristo, abriendo camino con el espíritu y con el poder de Elías, del profeta Elías. Fue un hombre que hizo volver los corazones de los padres a los hijos y que definitivamente estaba preparando al pueblo para el Señor a través de un genuino arrepentimiento. El Señor mismo en Lucas habla de él, más adelante, habla de el más tremendo de los profetas, que no hubo otro como él. Creo sin duda que Juan el Bautista era un hombre lleno de virtudes y que era un hombre consagrado al Señor de manera permanente, al Señor y al ministerio que el Señor le había encargado. Especialmente era un hombre firme en sus convicciones. Hablaba y decía las cosas, actuaba conforme a sus creencias, a sus principios y a lo que él hablaba. Él no se dejó nunca influir ni de los religiosos ni de los políticos. Era un hombre abnegado a su ministerio y a su llamado. Por ello, estaba entregado a esa tarea profética, negándose a sí mismo. Por eso llevaba una vida sencilla, simple. En los desiertos estaba, acorde con el mensaje de arrepentimiento que él mismo predicaba. Definitivamente era un hombre más que profeta, porque no solamente estaba predicando de la venida del Señor, sino que lo conoció. Él sí podía decir que había conocido al Mesías en carne. Y fue un profeta único porque de entre todo el abanico de profetas que hubo en Israel, a él fue a quien le tocó allanar el camino y preparar el camino para la venida del Señor. Juan el Bautista era un hombre tan fiel a sus principios y tan radical en sus creencias, que por ser esa persona fiel y firme a las Escrituras, pues había personas a su alrededor que tampoco lo miraban con buenos ojos, como suele suceder realmente. Y como él era firme a su llamado y al propósito del Señor, pues no iba a tener a veces el aplauso ni el beneplácito de los que estaban alrededor de él. Y eso fue lo que sucedió precisamente
con el rey Herodes en aquel tiempo. Porque vea Mateo capítulo 14 y leamos versículos 3 y 4. Porque Herodes había prendido a Juan, lo encarceló, y le había encadenado y metido en la cárcel por causa de Herodías, la mujer de Felipe, su hermano. Porque Juan le decía, no te es lícito tenerla. Como él le dijo a Herodes que no debía andar con la esposa de su hermano, pues Herodes lo mandó a encarcelar, lo metió a la cárcel y allí lo tenía encadenado. Y más adelante vas a ver el final de él, que por causa de esa radical posición, pues el mismo Herodes, a solicitud de la hija de Herodías, un día con el dolor del alma lo manda a decapitar. Pero nuestra pregunta, nuestro título de hoy, se basa en el momento en que lo encarcela. Quiero que vayas a Lucas 7, vamos a leer desde el versículo 18. Lucas 7, del 18 al 29. Y de pronto no lo leemos todos, porque no tenemos el tiempo suficiente. Lucas 7, desde el versículo 18, ya lo tenían encarcelado y los discípulos de Juan van a contarle las obras que estaba haciendo nuestro Señor Jesucristo. Versículo 18. Los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas estas cosas y llamó Juan a 2 de sus discípulos y los envió a Jesús para preguntarle, ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Cuando pues los hombres vinieron a él, dijeron, Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte, están preguntando al Señor Jesús, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Versículo 21. En esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista. Y respondiendo Jesús les dijo, id, haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado es aquel que no halle tropiezo en mí. El versículo central de la prédica de hoy es el versículo 19 de Lucas 7 que acabamos de leer. Y es cuando Juan envía a sus discípulos, a 2 de sus discípulos, a preguntarle al Señor Jesucristo, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Y la prédica de hoy la titulé Ser o no ser, to be or not to be, porque me acordé de la obra de Hamlet, la obra de William Shakespeare, Hamlet, cuando dice ser o no ser. Esa es la pregunta, esa es la cuestión. Y la titulé así porque durante muchos siglos esta frase famosísima de la literatura universal, atribuida a esta obra en particular, es la síntesis de los procesos de indecisión o de duda en las personas. ¿Somos o no somos? Realmente, y bueno, quiero aclarar, ahí es cuando yo comparé la pregunta de Juan que le enviaba al Señor, pero no lo hacía por el Señor, porque definitivamente cuando miro las Escrituras, en este caso, el ser o no ser de nuestro Señor Jesucristo, Él sí era a tal punto de que no necesitó ni siquiera responder, porque los ciegos veían, los sordos oían, los cojos andaban, resucitaban muertos,
sanaba enfermos, hacía milagros. Indudablemente, nuestro Señor Jesucristo era el Mesías. Indudablemente, nuestro Señor Jesucristo era el enviado, el Hijo de Dios, el unigénito de Dios. Él efectivamente, con señales, con obras, con milagros, autenticaba su ministerio y la persona que era. Pero la pregunta realmente es si ser o no ser, en este caso, era para Juan. Era un hombre lleno del Espíritu Santo. Desde antes de nacer estaba lleno del Espíritu Santo. Era un hombre que hacía la obra del Señor. Era un hombre que era usado por el Señor para llevar a muchos a los pies de Cristo, a los pies de Dios. Fue un hombre que sirvió para que el pueblo tuviese un genuino arrepentimiento. Pero sin embargo, a pesar de conocer tan íntimamente, fue el mismo Juan el que bautizó a nuestro Señor Jesucristo. Y estuvo presente cuando el Espíritu Santo descendió sobre nuestro Señor Jesucristo. Y sin embargo, Juan le mandaba a preguntar al Señor: ¿tú eres el que ha de venir? ¿O nos toca seguir esperando? Ese ser o no ser de Juan esa pregunta que debía hacerse Juan, más bien, es una pregunta que muchas veces a nosotros nos surge. Y nos surge porque las circunstancias, los momentos que estamos viviendo, nos hacen dudar de la deidad de Dios. Nos hacen dudar de su poder. Nos hacen dudar de que Él es un Dios omnipotente, porque todo lo puede, omnisciente, que todo lo sabe de los demás y de cada uno de nosotros, y un Dios omnipresente. No hay un lugar en el mundo donde Él no esté. Y entonces las circunstancias que estamos pasando, especialmente este mensaje va para aquellos que un día hemos conocido del Señor y por cualquier circunstancia hemos perdido pasión, fuego en nuestros corazones por el Señor, e incluso teniendo un ministerio ya nos hemos apartado de hacer la obra y cumplir el propósito que el Señor nos ha mandado. Definitivamente somos o no somos, porque a veces las circunstancias nos ganan. A veces llega a tal punto la duda que ponemos por poco todo lo que el Señor nos ha dado, todo lo que el Señor a diario hace por cada uno de nosotros. Volvemos como los Gálatas insensatos. Nos devolvemos a vivir como vive el mundo y creer que las cosas son por lo bonitos, por lo buenos, por lo fuertes, por lo audaces que seamos, o por la buena suerte, porque algunos hasta creen que es por buena suerte, cuando la verdad es que, como decía la obra de Miguel de Cervantes Saavedra, no se mueve la hoja de un árbol si el Señor no lo permite. Yo creo que es una palabra de exhortación especialmente para aquellos que hemos venido perdiendo nuestro primer amor con el Señor. No quiero que busquemos excusas en que si Juan, un hombre lleno del Espíritu Santo, quería preguntar y saber si definitivamente el Señor era el Señor, porque en ese momento, imagino yo, y eso no lo dice la palabra, estando él allí en la cárcel, pues
Sentía derrumbarse absolutamente todo en su vida. Y lo primero que pensaba era, pero si yo estoy predicando de que llegó el Mesías, ¿por qué no se apropia de su trono? ¿Por qué no se monta en un caballo y como el príncipe de Dios, como el unigénito Hijo de Dios, por qué no viene y acaba con todo este martirio que estamos sufriendo bajo el yugo romano? Y es que para Juan esa era la pregunta. Para nosotros es, ¿por qué el Señor permitió que sucediese esto en mi vida? ¿Por qué tal persona, amando a Dios, sirviendo a Dios, por qué si he hecho las cosas como Dios de alguna forma me había dicho que las hiciera? Estoy metido en semejante lío, estoy en esta situación, o mi salud, o la salud de un ser querido ha estado tan delicada. ¿Por qué? Y volvemos a la misma prédica de hace 8 días. ¿Por qué a los malosos, a los impíos, les va tan bien que ni se enferman, no les da una gripa? Todos los días se sonríen, se burlan, porque se supone que van de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. No les duele una uña. Y yo que ayuno, y yo que formo parte de las columnas de la iglesia, yo que a diario oro por mi familia, yo que he sido como precursor en mi casa para que todos lleguen a los pies del Señor, ¿por qué tengo que vivir esto? ¿Por qué esto ha sucedido conmigo? Y así como Juan se cuestionaba porque si el Mesías debería haber inaugurado su reino inmediato y ocupar ese puesto, ese alto puesto de honor, y sacar a Herodes a patadas y echar a los romanos por un precipicio, y bueno, pero no lo hacía. Por eso llegó a preguntar, ¿definitivamente es el Mesías o toca seguir esperando? Hay algo que nosotros no debemos olvidar, y hace 8 días lo hablábamos. Nosotros siempre, a pesar de las circunstancias que estemos viviendo, no podemos perder nuestra fe en el Hijo de Dios, nuestra fe en la obra redentora de Cristo, nuestra fe en que todo esto es temporal, todo esto es definitivamente momentáneo, y tú y yo debemos estar preocupados por lo eterno más que por lo temporal. Y tú y yo debemos estar preocupados de las cosas del Señor. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás os será añadido. Pero a veces no buscamos las cosas del reino de Dios. Y a veces quisiéramos vivir como viven los impíos. Y así como decíamos hace 8 días, que el Señor no sea el Padre corregidor, que me disciplina, que me corrige, sino vivir como todos ellos y esperar al final a ver qué pasa, si es cierto que va a venir a juzgarme, como dice la palabra. Hay algo que yo tengo claro, y es que todo lo que está escrito en la Biblia, todo se ha de cumplir. Las palabras del Señor no pasarán. Los cielos y la tierra pasarán, mas sus palabras no pasarán. Y por ello, todas sus promesas son en el sí y en el amén. Una de las aclaraciones que el Señor dio está en Juan 16:33. Juan, Evangelio según San Juan,
capítulo 16, 33. Estas cosas, todas las cosas que están escritas en la palabra, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. A veces dejamos perder nuestra paz. Dejamos que el enemigo nos robe la paz. Porque el ladrón vino a robar, a matar y a destruir. Nos roba la paz que nos genera el Señor. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Esa paz de convicción de aquellos que dicen, no importa lo que esté sucediendo, yo le creo al Señor. Yo confío en Él. Y si Él lo dijo, Él lo hará. Porque no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre que se arrepienta. Si Él lo dijo, Él lo hará. En el mundo siempre habrá aflicción, pero el mundo es temporal. Y habrá aflicción muchísimas veces. El Señor permitirá esa aflicción en nuestras vidas para que no nos desviemos de su camino, para que no extraviemos nuestra mirada y dejemos de ver al que tiene razón en todo y al que todo lo puede hacer en nuestras vidas. Muchas veces vemos al Señor dar respuesta confirmatoria a una oración, a una súplica. Y entonces cuando concede respuesta confirmatoria a esa oración, a esa súplica, pues es muy fácil dar testimonio de la grandeza de Dios, que le contamos a muchos y les comentamos a muchos, mire lo que el Señor hizo. Pero, y cuando el Señor no quiere eso para nosotros, que el Señor no nos da lo que nosotros le pedimos, ¿será que por ello entonces ya no es Dios? ¿Será que por ello dudamos? ¿Será que por ello entonces eso nos da la autoridad para dudar de Él, de si es o no es Dios? El Señor sin nosotros seguirá siendo siempre Dios. Nosotros sin Él seremos nada. Nosotros sí necesitamos de Él. Amén, así es. Pero no es fácil entenderlo. Cuando empezábamos la iglesia me encantaba el versículo, hace muchos años, que era el versículo que más pronunciaban los muchachos de aquí de la iglesia, que es Romanos 8:28. Romanos 8:28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. O sea que este versículo aplica solo para los que son llamados en el Señor, conforme a su propósito. Dios permita que seamos de esos, para que todo lo que suceda, todo lo que ocurra, sea para nuestro bien, sea por nuestro bien. Amén. Como el Señor dice. Yo así lo creo. Creo que, y esta es continuidad de nuestra prédica de hace 8 días, a veces el Señor tiene que permitir circunstancias en nuestras vidas que de alguna forma nos están recordando de que nosotros dependemos es de Él y no de nosotros mismos. Y si nos ponemos a tomar decisiones apresuradas en nuestras fuerzas, como nosotros creemos que debemos hacerlo, pues toda decisión tiene su consecuencia y a la postre se verá el resultado. Porque a veces incluso es tal la terquedad que nosotros tenemos, que el Señor, enviando mensaje, usando personas, utilizando las escrituras, utilizando situaciones, nos está diciendo lo que tenemos que hacer, pero no queremos oír. Hacemos las cosas como nosotros creemos, como nosotros pensamos,
como nosotros nos imaginamos que es lo mejor. Quizás alguno me pregunta, bueno, ¿y por qué entonces a veces las oraciones se cumplen y a veces no? Y yo ayer leía Marcos 11:24. Marcos capítulo 11, versículo 24 dice: por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Cuando nosotros le pedimos al Señor en oración las cosas, y eso que le pedimos está alineado con las Escrituras, con el propósito, con las enseñanzas del Señor, con todo lo que Él quiere para nosotros. Y además de ello tenemos la fe inquebrantable en el Señor. Pues definitivamente suceden las cosas y así vendrán, porque el Señor permite que se hayan reunido todos los requisitos para que así sea. Pero es que muchas veces ni siquiera creemos lo que oramos, creemos lo que pedimos, ni siquiera vivimos lo que nosotros oramos o lo que nosotros predicamos o lo que nosotros esgrimimos como el argumento para que el Señor nos conceda la oración que estamos haciendo. Muchas veces hemos dudado tanto del Señor porque las circunstancias se muestran adversas, porque nuestra fe ha sido débil, porque le damos mayor credibilidad a lo que sucede en el mundo, a lo que pasa en el mundo, que a lo que realmente alimenta y es el cimiento de nuestra fe. En este momento quisiera que aquel que por cualquier circunstancia ha perdido ese primer amor y ese fuego por el Señor, incline un momento allí su rostro y me acompañe a decirle: Señor, perdóname. Perdóname, Señor, por los momentos en que dudo, por los momentos en que las circunstancias me gobiernan y no me gobierna mi fe en ti, Señor. Hoy me arrepiento, Señor, de haberle dado mayor credibilidad a las obras del diablo que a las promesas tuyas, Señor. Perdóname si, habiéndote conocido, habiendo sido lleno en muchos momentos de tu presencia, de tu gracia, de tu favor, me he olvidado de ti. No me he mantenido en mi fe y en mi creencia por ti, en mi sujeción a ti, Señor. Hoy, Señor, vengo con un corazón contrito, humillado y arrepentido a pedirte, Señor, nunca me sueltes de tu poderosa mano. Nunca me abandones, Señor. Y por dura que sea una situación, por difícil que sea una circunstancia, Señor, por muchas ganas que tenga yo de salir corriendo a cometer el peor de mis errores, ten misericordia de mí y no me sueltes del hueco de tu mano, Señor. Así es, Señor. Hoy, Señor, yo decido, anhelo, creo en ser un hijo tuyo, Señor. Ser o no ser era el título de la prédica de hoy. Y yo decido ser. Amén. Yo quiero ser. Así es. Yo anhelo ser. En el nombre poderoso de En el Cristo nombre de Jesús. Ser un hijo tuyo, Señor. Perdona mi incredulidad,
Perdona, Señor, mi ignorancia, mi falta de perseverancia, Señor, mi falta de constancia en lo que un día yo te ofrecí, yo te prometí. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y con esa misma actitud reverencial que tienes allí, me gustaría mucho que tomáramos la Santa Cena. Si la tienes, alista tu Santa Cena allí. Ve alistándola. Y ve alistando tu Biblia en la primera carta a los Corintios, capítulo 11. Primera carta a los Corintios, capítulo 11. Desde el versículo 23, habla de la institución de la Cena del Señor. En los evangelios está plasmada este momento en el cual el apóstol Pablo no estaba con el Señor. Pero el día que él entendió el por qué y el para qué de celebrar esa Santa Cena, a todos nos lo enseñó para que eternamente y por siempre nosotros tomemos la Santa Cena por amor al Señor, en sujeción a Él. Gracias, Padre, por este instante y por este momento. ¿Quiénes pueden tomar la Santa Cena? Aquellos que han tenido un genuino arrepentimiento de sus pecados y de sus errores y han decidido reconocer al Señor Jesucristo como su único Dios, Señor y Salvador. Aquellos que reconocen la obra redentora de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo y tienen su esperanza puesta en la obra redentora de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo al tercer día, cuando Él resucitó de los muertos. Cuando tú entiendes el porqué, pues tomas estos momentos preferencialmente en familia y los apartas para decirle al Señor gracias, gracias por tu sacrificio, gracias por lo que hiciste por mí, gracias porque recibiste el castigo que yo un día debería haber recibido. Pero tal como lo dijiste, por causa de mi arrepentimiento, de mi conversión de vida, con tu sangre derramada allí en la cruz, Señor, nos limpias de todo pecado. Amén. Así es. Yo sé, Señor, que tú eres el unigénito Hijo de Dios, que viniste a este mundo en persona, que viviste, pero que te crucificaron, te mataron y te enterraron por causa de los pecados de todos nosotros, por causa de venir a restituir y a restablecer la relación entre el hombre y Dios, porque así escrito estaba. Pero gloria a Dios, al tercer día resucitaste entre los muertos y venciendo a la muerte, te convertiste en las primicias de la resurrección y nos diste posibilidad Amén. de vida eterna a todo aquel que decida convertir su vida para ti, a todo aquel que decida creerte, a todo aquel que se arrepiente de sus pecados y consagre su vida al servicio tuyo, a honrarte, a glorificarte. Permítenos ser de esos, Señor. Dice la palabra del Señor: de manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor.
Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por ello, allí donde tú estás, pruébate a ti mismo antes de tomar la Santa Cena. Mira y observa si eres digno y merecedor de compartir la Santa Cena del Señor. Si definitivamente tu vida honra y glorifica al Señor. No vayas a comer el pan ni a beber la copa de manera indigna. Y para aquellos que pueden tomar la Santa Cena, les digo lo que dice la palabra a partir del versículo 23, que una vez el apóstol Pablo nos enseñó. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Padre, en este momento, con la autoridad que tú me das, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, yo consagro este pan para esta cena, Señor, para ser consumido por hijos tuyos, para ser consumido como gratitud a ti, haciendo memoria, Señor, de que en tu cuerpo recibiste todas las consecuencias y el castigo de nuestro pecado y nuestro mal proceder. Perdónanos, Señor. Y hoy, en memoria de ti y por agradecimiento a ti, en obediencia a tu palabra, Señor, vamos a tomar este pan. Dice el versículo 24, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Hoy, unidos en un mismo sentir, haciendo memoria, Señor, de tu sacrificio, como familia, como iglesia, en obediencia a ti y por amor a ti, comemos este pan. Pueden comer el pan. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Señor, gracias por tu nuevo pacto en tu sangre. Amén, gracias. Gracias por habernos permitido un día, Señor, a través de tu sacrificio, tener la posibilidad, Señor, de ser lavados de nuestros pecados a través de tu sangre derramada allí en la cruz. Gracias por ese nuevo pacto para todo aquel que te reconozca como su único Señor, Dios, Salvador y Redentor. Hoy, unidos en un mismo sentir, Señor, yo bendigo esta copa y la consagro también a ti, Señor, para ser bebida en obediencia a ti, conforme a tu palabra, en memoria de ti, y como señal del nuevo pacto en tu sangre. Hoy, Señor,
unidos como familia, unidos como iglesia. Recordamos, Señor, el valor de tu sangre derramada allí en la cruz. Una vez más te pedimos perdón por nuestros pecados, por nuestros errores y por nuestras faltas. Y te pedimos, Señor, que seamos incluidos en ese nuevo pacto y no nos borres jamás. Pueden tomar la copa. Así pues, todas las veces que comieres este pan y beberes esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Amén. Ese es el propósito de nuestra Santa Cena el día de hoy. Decirte, Señor, que un día vendrás de nuevo, un día volverás. Así es, Señor. Por segunda vez. Amén. Y vendrás a juzgar a los vivos y a los muertos. Y vendrás a juzgar las obras que cada uno de nosotros hizo. Yo te ruego, Señor, que ese día que tú vuelvas, nos permitas a todos nosotros, sin excepción, poder ser presentados delante tuyo como hijos tuyos. Que te podamos ver ese día como Padre corrector que nos preparó y nos llevó a ese final feliz. Y no que tengamos que verte como juez por causa de nuestra incredulidad, por causa de no estar junto a ti, por causa de no creerte, ni tus enseñanzas, ni tus obras, ni tus milagros, por causa de nuestra ingratitud, olvidando todo lo que nos das. Oro a ti, Señor, porque aquellos que tú has dado un precio y has pagado un precio alto por cada uno de ellos, ni uno solo se pierda, Señor. Amén, Señor. Así es. Ni uno solo se pierda en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Aquel que se haya equivocado, aquel que se haya desviado, con lazos de amor, Señor, permítele volver a tu camino. Amén, Señor. Que así sea, Señor. Endereza su senda, Señor. Sí, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Si ves a mi amado, hazle saber que Estoy enfermo de amor por Él. que no puedo dormir. Mis ojos se secan de llorar y no lo encuentro en ningún lugar y no lo siento como ayer. Tan acostumbrada estoy a él, que hasta mi carne siente su ausencia. Así es, Señor. Eres codiciable, mi Señor, me has vencido con tu amor. Sin ti no puedo seguir. Vuelve, que el invierno ya pasó. Déjame escuchar tu voz, paseando por el jardín. Padre, perdóname
todas aquellas veces en que he dudado, Perdóname, Señor. en que mi fe ha flaqueado y en que no he creído en tus Así es, promesas Señor. y he olvidado tus bendiciones, Señor. Oro, Señor, porque haya un genuino arrepentimiento en esto que estamos orando. Y perdone, Señor, a todo aquel que, habiéndote conocido, ha olvidado su primer amor contigo, su pasión por ti. Oro por todo aquel que las circunstancias le han hecho pensar y le han hecho creer que no valía la pena seguirte ni servirte, Señor. Yo te ruego, Señor, trae exhortación al equivocado, trae ánimo al desconsolado, trae liberación al que está cautivo, trae sanidad al enfermo. Así es. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. No permita, Señor, que ni uno solo de tus hijos se pierda. Así Ni es. uno solo. No permitas que el enemigo triunfe en la vida de alguno de nosotros. Ten misericordia como siempre la has tenido de cada uno de nosotros. Sosténnos, Señor, con tu mano y ayúdanos a seguir hasta el día en que decidas que está bien que estemos aquí. Así es, Señor. En el nombre poderoso de Cristo En el Jesús. nombre de Jesús. Y con la autoridad que tú me das, Señor, yo bendigo a cada uno de estos tus hijos aquí presentes en este culto. Bendigo las familias aquí representadas y declaro una semana llena de tu presencia, tu gracia y tu favor en la vida de cada uno de nosotros. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Amén. Dios los bendiga, una buena semana para todos. Dios los bendiga. Buena semana.